Como les decíamos al inicio de Subrayado, se conocieron hoy datos sobre maltrato infantil y adolescente en el Uruguay, que les decíamos deben encender las alarmas, sobre todo de todas las personas que tienen la posibilidad de estar vinculados con esta población vulnerable, en riesgo, y que puede ser muy útil para ayudar a detectar estos casos, denunciarlos y en todo caso ayudarlos a salir adelante e incluso salvarles la vida, y también seguramente los proyectos que suelen quedar arruinados por estas experiencias terribles. Daniel Rodríguez está trabajando el tema especialmente, un informe sobre este tema, resumiendo de alguna manera, Daniel, los datos que dio a conocer hoy este organismo y que son muchos, ¿verdad? Exactamente, Blanca. Buenas noches. Bueno, básicamente presentar los datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Justamente es un programa del INAU, un programa transversal, en el cual también participan, por ejemplo, el organismo ANEP de la Enseñanza, también el Ministerio de Salud Pública, ACE, Ministerio del Interior, el MIDES, una participación amplia, y se pone el foco en estos casos que han sido registrados y detectados. Estamos hablando de cuestiones concretamente vinculadas a lo que este programa detectó. Y a partir de allí pasamos al desarrollo de estas cifras y esta explicación, como presentaba Blanca, cuanto al impacto que tuvo en este año justamente este estudio. Y vemos las situaciones registradas con el registro de 4 años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 824 casos registrados en el 2011 para saltar a un aumento de casi 50% el año siguiente, en 2012, de 1.239 casos. Hubo un comportamiento bastante similar en el siguiente año, apenas un 6% más de casos detectados, situaciones registradas, y se llega a un 31% más en el último año con 1.728 casos de situaciones que hablamos de abuso sexual en algunos casos, pero también de maltrato. Un salto importante, Daniel, sí, ¿no? Del 13 al 14. Acá lo que se detecta en el informe que se presentó hoy tiene que ver con la importancia de mejorar la capacidad de captar los casos, ¿verdad? Hay diferentes vías por las cuales el INAU tiene posibilidad de detectar esto, y no solamente el INAU, también importa mucho la participación de otras instituciones, como puede ser, por ejemplo, primaria, que vamos a ver más adelante que es importante la capacidad de detección que tenga, o también, obviamente, los organismos de la salud del país. Así que esa ha sido un poco la escala de estas situaciones registradas a través de este plan, y vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con la división por tipo de casos. En este caso, la violencia, cómo se deriva justamente para las niñas, niños y adolescentes. El 50% de los casos registrados en el último año 2014, de los que vimos, se trata de maltrato emocional. Un 22% de casos de abuso sexual, 16% de maltrato físico y 12% de casos de negligencia. Hay más casos de maltrato emocional y físico entre varones y más de abuso sexual entre niñas y adolescentes. Un poco una división que podemos hacer dentro de este tema. Un crecimiento de un año a otro de casos de negligencia, más allá que no se especifica mucho en el informe a qué se define por negligencia, pero bueno, es una categoría que se incluye allí para establecer estos casos. Recordemos, 1.728 situaciones en el 2014, y esta es la división por tipo de violencia que se ejerce sobre niños, niñas y adolescentes. Vamos a pasar ahora al siguiente cuadro, que tiene que ver con la franja etaria y cómo está afectando justamente esto en los casos del 2014. La mayoría, 46%, entre 6 y 12 años tenían los niños víctimas de este caso. Y acá decíamos lo de primaria, el apunte que se hace en el informe es que fue importante la capacidad de detección de primaria, justamente, y allí radica esencialmente la mayoría de los casos. Sí, sí, los maestros claves, ¿no? Una vez más. Exactamente. Después, en la franja de 13 a 17 años, hay un 30% de los casos registrados del año pasado, y se pasa entre los 0 y 5 años a un 19%. Aquí está la subdivisión, pero hacemos esa generalización y ese apunte. Acá, ¿qué dato también importa? Bueno, que a partir de los 13 años aumenta el número de niñas y adolescentes que sufren maltrato y agresión con respecto a los varones. Aquí se focaliza en la cuestión de género también, ¿verdad? Donde las niñas y adolescentes, mujeres, son más afectadas por este tema. O sea, son más vulnerables las mujeres en la adolescencia. Sí, en la adolescencia sí. Cuando va creciendo la franja etaria, en las anteriores hay una paridad mayor entre género. A partir de los 13 años se focaliza mucho más en las niñas y adolescentes mujeres, como decíamos. Y bueno, vamos a pasar ahora al último tramo de este informe, que tiene que ver con la relación que tenían el agresor con niño, niña, adolescente. Y acá se ve en una gran medida que el principal responsable está en el núcleo familiar directo, padre o madre. Más el padre 39%, madre 27%, pero bueno, ahí hay un primer corte que se puede hacer. El segundo corte tiene que ver con la pareja de la madre u otro familiar. O sea que un 25% de las personas vinculadas a los casos del año pasado
estaban cerca del ámbito familiar dentro de ese rol. Y el no familiar es un 7%, así que allí hay una diferencia bastante marcada sobre la cercanía de la persona responsable de la agresión, del maltrato, del abuso, con las víctimas, según este informe vinculado a lo que pasó el año pasado, dentro de un marco que ya dijimos viene dándose hace varios años, un estudio, un seguimiento, donde también hay otros datos importantes. Por ejemplo, hay una alta reincidencia, no son casos nuevos, digamos. Muchas veces se trata del mismo niño o niña que sufre de forma reiterada situaciones de maltrato o abuso, o en algunos casos la detección se da en cuestiones ya crónicas, cuando esto ha avanzado en el tiempo y no se detecta tanto cuando se trata de un episodio solo o un episodio de primera vez. Bien, estos datos son importantes porque cuando se manejaba la cifra global y se decía que alrededor de un 60 y pico % eran los padres, en realidad es, sí, los padres realmente, los padres con lazos de sangre, un 39% del papá, biológico, y un 27% la mamá biológica, ¿verdad? Claro, recordemos que esto atado a los otros datos de qué tipo de violencia se ejerce. Bueno, la mayoría dentro de este corte tiene que ver con maltrato emocional, pero bueno, hay otros casos que también se profundizan. Y bueno, precisamente en la presentación de este informe, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, habla que el mayor porcentaje de violencia es ejercido por los padres y hay también un desarrollo aún mayor de estos datos que vimos. Nosotros planteamos que justamente en el lugar donde se deben cuidar a los niños y generarles un espacio de bienestar es donde en definitiva los niños muchas veces más sufren, y también pensar para todos nosotros lo que implica a un niño decir que es maltratado emocionalmente por sus progenitores. Es un quiebre muy importante y deja marcas y huellas muy importantes en la psicología y en el estar de esos niños. Según el CIPIAB, pese a que se tiene la percepción de que en la mayoría de los casos es la pareja de la madre quien ejerce la violencia, los datos indican que en general son los padres biológicos quienes ejercen esa violencia, hombres que según el estudio están en una franja etaria que oscila entre los 30 y los 44 años. En más de 3 de 4 situaciones, quien agrede es familiar directo del niño, niña o adolescente. En casi 4 de 10 situaciones se trata del padre y en el 27% de los casos, de la madre. Los casos transversalizan situación económica y educación. El tener más datos, según Misraji, de poblaciones más vulnerables, tiene que ver con la proximidad a los programas del Estado. Pero en realidad a partir de la reforma de la salud y que nosotros tenemos en las mutualistas y en diversos lugares equipos de violencia doméstica, vemos, y nosotros desde la propia coordinación del CIPIA recibimos consultas donde en definitiva se dan en todas las clases sociales y también en colegios privados. En relación a los tipos de violencia y su distribución por sexo, abuso sexual, 95% de los casos son hombres. Maltrato emocional, se mantiene la prevalencia masculina con un 72%. En el maltrato físico, la prevalencia de ambos sexos tiende a equilibrarse, 52% masculino y 48% femenino. Con respecto a la negligencia, la prevalencia es de las mujeres con un 79%, aunque se aclara que en la población estudiada hay un fuerte componente de hogares monoparentales, con jefas de hogares. Finalmente, se desprende del trabajo que un 35% de los niños, niñas y adolescentes atendidos conviven con el agresor.